Mi esposa se fue a un viaje de negocios y mi hijo de 7 años susurró, «Papá. Tenemos que irnos». Pensé que bromeaba, hasta que me enseñó la carpeta secreta en su portátil. Supe que tenía que protegerlo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Amadeo. La gente dice que tengo un don, una especie de magia en las manos. Pero mi magia no convierte el plomo en oro, sino que transforma ingredientes sencillos en recuerdos. Soy cocinero. Un chef, si quieres usar la palabra elegante. Mi mundo es un universo de aromas, de texturas, del silbido de la mantequilla en una sartén caliente y del chasquido de una costra de azúcar al romperse. Es un mundo honesto. Mi esposa, Bárbara, vive en un mundo diferente. El suyo es un universo de contratos, de reuniones, de sonrisas calculadas y de redes de poder. Ella no transforma ingredientes, transforma voluntades. Es una reina en su tablero de ajedrez, y cada persona es una pieza moviéndose a su antojo. Nuestro matrimonio, a ojos de todos, era la fusión perfecta de esos dos mundos, el arte y el poder, la creatividad y la estrategia. Vivíamos en la casa que pertenecía a su familia desde hacía generaciones, una fortaleza de piedra y cristal con vistas a la ciudad. Mi cocina era un santuario de acero inoxidable y mármol, equipada con todo lo que un chef podría soñar. Era mi reino, o eso me gustaba pensar. La verdad es que yo era solo el chef de la corte, y Bárbara era la emperatriz. Lo recuerdo todo con una claridad que duele. Recuerdo las cenas. No las comidas familiares que preparaba para nosotros tres, para Bárbara, para nuestro hijo Fabián y para mí. Esas eran cada vez más escasas. Me refiero a las otras cenas, a los eventos. A las noches en que la casa se llenaba de gente importante, gente con apellidos que pesaban, gente cuyas sonrisas eran tan afiladas como los cuchillos que yo usaba. Aquella noche en particular, el aire estaba cargado con el aroma de un estofado de cordero que llevaba 8 horas de cocción lenta, con toques de romero y vino tinto. Yo estaba agotado, pero era un cansancio satisfactorio, el de un trabajo bien hecho. Había pasado 2 días preparando un menú de 5 platos. Desde la cocina, que estaba semiabierta al comedor, podía oír las risas y las conversaciones. Un hombre con un reloj carísimo, uno de los socios de Bárbara, levantó su copa. Bárbara, querida, esto es sublime. Absolutamente sublime. Tu chef es un genio. Sentí una punzada de orgullo, un calor que me subió por el pecho. Me asomé ligeramente, secándome las manos en el delantal. Bárbara sonrió, una sonrisa perfecta, ensayada. Se levantó y caminó grácilmente hacia la entrada de la cocina, donde yo estaba. Puso una mano sobre mi hombro, una mano fría a pesar de la calidez de la sala. Gracias, Ricardo. Me alegro de que te guste. Su voz era pura miel. La receta es un viejo secreto de mi abuela. Por suerte, Amadeo es maravilloso siguiendo instrucciones al pie de la letra. El calor en mi pecho se convirtió en hielo. El mundo pareció ralentizarse. Oí las risas amables de los invitados. Nadie notó la daga invisible que acababa de clavarse en mi espalda. Nadie vio cómo mi creación, mi arte, mi sudor de 2 días, acababa de ser reclamado, empaquetado y presentado como una herencia familiar a la que yo solo había tenido el privilegio de dar forma. Me obligué a sonreír, una mueca tensa. Asentí como un autómata. Sentí las miradas de los invitados sobre mí, no como un genio, sino como un empleado competente. El chef de la corte. El que seguía bien las instrucciones. Aquella noche, mientras fregaba las últimas ollas en el silencio de la madrugada, me miré en el reflejo del acero. Vi a un hombre con ojeras, con las manos enrojecidas, y por un instante, no me reconocí. Me pregunté en qué momento había dejado de ser Amadeo para convertirme en una simple herramienta en la cocina de Bárbara. La semana siguiente, Bárbara anunció que tenía que hacer un viaje de negocios.
Un fin de semana largo. Para conectar con los socios de Düsseldorf, dijo, mientras hacía la maleta con una eficiencia que me recordaba a un cirujano preparando su instrumental. Antes de irse, me dejó una lista. Siempre había listas. Amadeo, decía su caligrafía perfecta en una hoja de papel con membrete. Para el fin de semana. Menú para Fabián, viernes, pescado al horno con brócoli, sábado, lentejas, sin chorizo, domingo, pechuga de pollo a la plancha. Asegúrate de que coma todas las verduras. Presupuesto de supermercado, adjunto 50 euros. No exceder. Guardar el ticket. Revisar las juntas del grifo de la cocina. Gotea. No dejes que Fabián juegue a la consola más de 1 hora al día. Cronometrado. Leí la lista y asentí. Era más fácil asentir. Era más fácil evitar la discusión, la mirada de decepción, el suspiro que indicaba que, una vez más, yo no estaba a la altura de sus expectativas. Me dio un beso en la mejilla, un roce frío y rápido. Pórtate bien. Y cuida de mi hijo, dijo. Mi hijo. La puerta se cerró con un clic definitivo y un silencio inmenso se apoderó de la casa. Un silencio que debería haber sido un alivio, pero que se sentía pesado, denso, como el aire antes de una tormenta. Fabián, mi hijo de 7 años, estaba en el salón, construyendo un castillo con sus bloques de madera. Papá, ¿puedo usar el portátil de mamá para el cole? Preguntó. Claro, campeón. Pero solo para los deberes, ¿eh? Le advertí, repitiendo como un loro las reglas de Bárbara. Un rato después, mientras yo empezaba a preparar la masa para unas galletas caseras, algo que no estaba en la lista, un pequeño acto de rebelión silenciosa, Fabián vino a la cocina. No corría ni saltaba como de costumbre. Caminaba despacio, con el ceño fruncido. Papá, dijo en voz baja. Hay una cosa rara en el ordenador. Dejé la harina y me sequé las manos. ¿Qué pasa, hijo? Estaba buscando una foto de un león para un trabajo y salió una carpeta. Se llama Ingredientes. El nombre me extrañó. ¿Ingredientes? ¿Estás seguro? Sí. Le di y me pidió una contraseña. Pero había una pista. ¿Una pista? Sí, ponía, el primer platillo que cociné. Me quedé helado. Bárbara siempre contaba la misma historia en las cenas. La historia de cómo, de niña, su abuela le enseñó a hacer arroz con leche y cómo fue lo primero que aprendió a cocinar. Una historia que, ahora lo sé, usaba para reforzar su imagen de heredera de una tradición culinaria que yo solo ejecutaba. ¿Y qué hiciste? Le pregunté, con un nudo en la garganta. Fabián me miró con sus ojos grandes e inocentes. Puse arroz con leche. Y se abrió. Papá, dentro hay cosas con tu nombre. Muchas. Me agaché para quedar a su altura. Su cara no era de travesura, sino de genuina preocupación. Algo en su instinto infantil le decía que aquello no estaba bien. Mi propio instinto, adormecido durante años por la costumbre y la negación, empezó a sonar como una alarma de incendios. Muéstrame, le dije, y mi voz sonó más grave de lo normal. Seguía Fabián de vuelta al despacho de Bárbara, una estancia fría y minimalista donde todo estaba en un orden perfecto. En la pantalla del portátil, brillante y nítida, estaba abierta la carpeta. Ingredientes. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Le pedí a Fabián que fuera a su cuarto a jugar un rato, que yo tenía que revisar una cosa de trabajo. Él asintió y se fue, dejándome solo con la caja de Pandora digital de mi esposa. Respiré hondo y me senté en la silla de cuero de Bárbara. El cursor parpadeaba sobre una lista de archivos. El primer clic fue el más difícil. Abrí un archivo de audio. Su nombre era una fecha de hacía 3 meses. De repente, la cocina se llenó con mi propia voz. Me oí a mí mismo, tarareando una vieja canción mientras cortaba verduras. Oí el sonido familiar de mis cuchillos contra la tabla. Oí mi propio suspiro de frustración cuando una salsa no me quedó como quería. No era una conversación. Era yo.
Solo. En mi espacio, en mi santuario. Y ella lo había grabado. Con los dedos temblando, abrí otro archivo. Y otro. Había docenas. Grabaciones de mí hablando por teléfono con mi hermana Rocío, conversaciones triviales que de alguna manera ella había conseguido registrar. Grabaciones de mí hablando solo mientras probaba una nueva receta, diciendo cosas como quizás un poco más de tomillo. Luego vi las hojas de cálculo. Abrí una titulada Gastos A, mensual. Era un registro enfermizamente detallado de cada céntimo que yo gastaba. Desde la compra semanal hasta el café que me tomaba con mi único amigo, Iker. Al lado de cada gasto, había una nota de Bárbara, 2,50 euros, café con Iker. ¿De qué pueden hablar estos dos durante una hora? 45,80 euros, supermercado. Ha vuelto a comprar el salmón caro. Innecesario. 15 euros, librería. Otro libro de cocina. ¿No tiene ya suficientes? Sentí una oleada de náusea. No era control financiero, era vigilancia. Era un juicio constante y silencioso a cada una de mis decisiones. Pero lo peor, lo que hizo que el aire se escapara de mis pulmones, fue el último archivo. Un documento de Word titulado Perfil Psicológico, A. Lo abrí. Era un análisis. Un informe clínico escrito por una amateur desquiciada. Mi esposa. Había listado mis fortalezas, creativo, trabajador, bueno con el niño. Y luego, una lista mucho más larga de debilidades, necesidad de aprobación externa, baja autoestima profesional, conflicto avoidant, usó la palabra en inglés, influenciable por su hermana. Al final del documento, había una sección llamada Estrategias de Gestión y Contención. Describía con una frialdad aterradora cómo usar mis inseguridades para mantenerme enfocado y leal. Cómo dosificar los elogios para maximizar la productividad. Cómo usar a Fabián como palanca emocional. Cerré el portátil de golpe. El clic resonó en el silencio del despacho. Me quedé mirando la pantalla negra, mi propio reflejo pálido y desencajado devolviéndome la mirada. No era su marido. Era su proyecto. Su empleado. Su experimento. Cada palabra amable, cada crítica constructiva, cada momento de intimidad, todo estaba contaminado. Era una farsa. Una obra de teatro en la que yo era el único actor que no conocía el guión. Un frío glacial me recorrió la espalda, pero no era de miedo. Era de una certeza absoluta y cristalina. Tenía que sacar a mi hijo de allí. Tenía que salir de allí. No mañana. No cuando Bárbara volviera. Ahora. Corrí a mi dormitorio, abrí mi armario y saqué una maleta. Empecé a meter ropa sin mirar, camisetas, vaqueros, calcetines. Luego paré. Fui a la cocina, mi cocina profanada. Abrí el cajón donde guardaba mis herramientas más preciadas. Mi juego de cuchillos profesionales japoneses. Cada uno con su peso, su equilibrio, su historia. Los envolví con cuidado en un paño de cocina grueso, como si estuviera arropando a un recién nacido. Eran más que acero y madera. Eran mi identidad. Eran la única parte de mí que Bárbara no había conseguido analizar, catalogar o controlar. Los metí en la maleta, en el fondo, como un ancla. Eran la prueba de que yo, Amadeo, todavía existía. Fabián, campeón, despierta un poco. Nos vamos de excursión sorpresa. Desperté a mi hijo con una voz que intentaba sonar alegre y aventurera, pero que por dentro se sentía quebradiza como el cristal. Eran las 10 de la noche. Fabián parpadeó, confundido. ¿Una excursión? ¿Ahora? Sí. A casa de la tía Rocío. ¿Recuerdas cuánto te gusta su jardín? Cogí su pequeña mochila y metí su pijama, su cepillo de dientes y su zorro de peluche gastado. Él, todavía medio dormido, no protestó. Cogí la maleta, la cartera, solo con el poco efectivo que tenía, no iba a tocar una tarjeta de crédito, y las llaves del coche. No miré atrás. Cada objeto de aquella casa me parecía ahora parte de una escena del crimen, y yo era la víctima que huía. Al arrancar el motor,
el rugido del coche en el garaje silencioso sonó como un grito de liberación. Pero en cuanto salimos a la carretera, la adrenalina inicial dio paso a una tormenta de pensamientos. La noche era oscura, salpicada por las luces de la autopista que se deslizaban sobre el parabrisas como lágrimas de neón. Con cada kilómetro que nos alejaba de aquella casa, una voz insidiosa, una voz que sonaba sospechosamente como la de Bárbara, empezó a susurrar en mi cabeza. Estás exagerando, Amadeo. ¿Huir en mitad de la noche por unos archivos en un ordenador? Es ridículo. Bárbara es una mujer organizada, controladora, sí, pero te quiere. A su manera. Vas a destruir tu familia, la vida de tu hijo, por un impulso estúpido. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Miré a Fabián por el retrovisor. Dormía plácidamente en su silla, con la cabeza ladeada, abrazando a su zorro de peluche. Una oleada de amor y terror me recorrió. ¿Y si la voz tenía razón? ¿Y si estaba cometiendo el mayor error de mi vida? Entonces, otra voz se unió al coro de mi mente. La voz de la vergüenza. ¿Y ahora qué, campeón? ¿Vas a llegar a casa de tu hermana como un ladrón en la noche? ¿Qué le vas a decir? Hola, Rocío, he huido de mi esposa porque encontró mis debilidades y las escribió. Se va a reír de ti. Pensará que eres débil, un fracasado, un hombre incapaz de manejar a su propia mujer. ¡Qué poco hombre! La palabra resonó en mi cráneo, poco hombre. Era la misma sensación que tenía cuando Bárbara me presentaba como su cocinero en las fiestas. La misma humillación que sentía cuando me entregaba el dinero contado para la compra semanal. Durante años, había tragado esa humillación, la había digerido como un plato mal cocinado, diciéndome que era el precio a pagar por la paz, por la estabilidad, por la vida aparentemente perfecta que le dábamos a Fabián. Pero al ver aquellas carpetas, al leer aquel análisis frío de mi alma, comprendí que no era paz. Era una rendición incondicional. Recordé una tarde, un par de años atrás. Iker, mi amigo, había venido a casa. Estábamos en la cocina, tomando una cerveza mientras yo preparaba la cena. Nos reíamos de alguna tontería. Bárbara entró. No dijo nada, pero su sola presencia cambió la temperatura de la habitación. Nos miró con una sonrisa helada y dijo, no dejes que Iker te distraiga mucho, cariño. Recuerda que los Martínez vienen a cenar el sábado y el menú tiene que ser impecable. Iker se sintió incómodo al instante. Se acabó la cerveza de un trago y se fue poco después. Nunca más volvió a casa. Nos veíamos para tomar café, siempre fuera, siempre a escondidas, como si fuéramos amantes clandestinos. Ella no me lo había prohibido. No necesitaba hacerlo. Simplemente había hecho que la amistad fuera, inconveniente. Tóxica. Así era como operaba. No con gritos, sino con sutiles cambios de presión atmosférica, hasta que te ahogaba sin saber por qué. No, no estoy exagerando, me dije a mí mismo en voz alta, sobresaltando a Fabián. No soy un cobarde. Soy un padre. Repetí esa última frase como un mantra durante el resto del viaje. Soy un padre. Soy un padre. Soy un padre. Y un padre protege a su hijo, incluso de su propia madre. Incluso si el mundo entero piensa que es un loco. O peor, un hombre débil. Llegamos a casa de Rocío pasada la medianoche. Su casa era todo lo que la mía no era. Pequeña, acogedora, ligeramente desordenada, y olía a libros viejos y a la lavanda que crecía en su jardín. Las luces estaban encendidas. La había llamado desde un teléfono público en una gasolinera a mitad de camino, con la voz entrecortada, solo para decirle que iba para allá, que necesitaba ayuda. Aparqué el coche en la calle y me quedé un momento mirando la luz amarilla que se derramaba por su ventana, como un faro en mi noche personal. Desperté a Fabián con suavidad. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Rocío estaba allí, en pijama y con el pelo revuelto. No parecía sorprendida, solo preocupada. Miró mi cara demacrada, la maleta en mi mano, y luego a Fabián, que se escondía detrás de mis piernas.
No hizo ninguna de las preguntas que yo temía. ¿Qué ha pasado? ¿Estás loco? ¿Dónde está Bárbara? Solo abrió la puerta de par en par y dijo, entren. La habitación de invitados está preparada. Les prepararé un té. Llevó a Fabián de la mano, le dio un vaso de leche tibia y lo arropó en la cama del cuarto de invitados, un cuarto lleno de edredones de colores y estanterías con cuentos infantiles. Fabián, agotado, se durmió casi al instante. Cuando volví al salón, Rocío me esperaba con 2 tazas humeantes. Nos sentamos en su viejo sofá de flores. El silencio ya no era pesado, sino expectante. Empecé a hablar. Al principio, las palabras salían a trompicones, ahogadas por la vergüenza. Le hablé del portátil, de la carpeta, de las grabaciones, de la lista de mis debilidades. Esperaba que me mirara con lástima, o peor, con incredulidad. En lugar de eso, Rocío dejó su taza en la mesa y me cogió la mano. Su mano era cálida y fuerte. Amadeo, dijo con una voz suave pero firme. ¿No estás loco? La miré, sorprendido. Yo lo sabía, continuó. No los detalles, claro. No sabía lo del portátil. Eso es, de película de terror. Pero sabía cómo te trataba. ¿Cómo que lo sabías? Susurré. Por favor, Amadeo. Soy tu hermana. Te he visto encogerte cuando ella entraba en una habitación. Te he oído hablar de tus logros culinarios como si fueran los suyos. Te vi dejar de llamar, dejar de venir a las comidas familiares de los domingos porque, según tú, Bárbara tenía compromisos importantes. Ella no te encerró con llave, Amadeo. Te construyó una jaula tan bonita y tan cómoda que no te diste cuenta de que estabas preso. Las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo empezaron a rodar por mis mejillas. Lágrimas calientes de alivio y de una tristeza inmensa. El alivio de ser creído. La tristeza por todos los años que había pasado negando la verdad, incluso a mí mismo. Ella te aisló de Iker, de mí, de todo lo que te recordaba quién eras antes de ella, continuó Rocío, pasándome un pañuelo. Esto no es nuevo, hermanito. Solo que ahora, por fin, tienes las pruebas irrefutables. Ahora ya no puedes seguir mintiéndote. Asentí, incapaz de hablar. Lloré en silencio durante varios minutos, por el hombre que había sido y por el extraño en que me había convertido. Rocío no dijo nada más. Simplemente se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano, ofreciéndome un refugio no solo en su casa, sino en su comprensión. Por primera vez en años, no me sentía juzgado. Me sentía, visto. Y eso, en aquel momento, lo era todo. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana de la cocina de Rocío. El olor a café recién hecho y a tostadas me hizo darme cuenta del hambre que tenía. Fabián estaba sentado a la mesa, dibujando en un cuaderno, más relajado de lo que le había visto en mucho tiempo. Parecía que el simple hecho de estar en aquella casa pequeña y luminosa le había quitado un peso de encima. Rocío me puso un plato delante. Come, dijo. Tienes que recuperar fuerzas. Lo que viene ahora no va a ser fácil. Tenía razón. Después de dudarlo mucho, encendí mi teléfono. Era como activar una bomba. Vibró sin parar durante un minuto entero. Decenas de notificaciones. Llamadas perdidas de Bárbara. Llamadas perdidas de mi suegra, Jimena. Y luego, los mensajes. El primero era de Bárbara, de la noche anterior. Amadeo, ¿dónde estáis? Estoy empezando a preocuparme. El siguiente, unas horas después, ya tenía otro tono. Contesta el teléfono ahora mismo. Esto no es un juego. Y el último, de esa misma mañana, era una amenaza velada. No sé qué pretendes, pero estás asustando a Fabián. Vuelve a casa inmediatamente. No me obligues a hacer algo de lo que ambos nos arrepintamos. Le enseñé el teléfono a Rocío. Ella leyó los mensajes con el ceño fruncido. Lo esperado, dijo, devolviéndomelo. Está cambiando la narrativa. Ahora el preocupado es ella, y tú eres el secuestrador inestable. Es inteligente. Y es peligrosa.
Apagué el teléfono de nuevo. El corazón me martilleaba. ¿Qué hago, Rocío? Lo primero, documentar todo. Haz capturas de pantalla de esos mensajes. Lo segundo, no vas a enfrentarte a esto solo. Se levantó y fue a buscar un trozo de papel y un bolígrafo. Hay un centro de asistencia jurídica en la ciudad. Ofrecen ayuda a gente en situaciones como la tuya. También para hombres, Amadeo. No eres el primero. Te daré la dirección. Tienes que ir hoy mismo. Dudé. La idea de contarle mi historia a un extraño, a un abogado, la vergüenza volvía a asomar. Rocío debió de leérmelo en la cara. Escúchame. Has dado el paso más difícil, que era salir de ahí. No te detengas ahora. No lo hagas por ti, si no quieres. Hazlo por Fabián. Él se merece un futuro sin miedo. Miré a mi hijo, que coloreaba un sol gigante y sonriente en su cuaderno. Tenía razón. Esto ya no se trataba de mi orgullo herido o de mi humillación. Se trataba de él. De su derecho a crecer en un hogar donde no tuviera que caminar de puntillas. Asentí. Iré, dije, y esta vez, mi voz sonó firme. La batalla acababa de empezar, y yo, por primera vez, estaba dispuesto a luchar. El centro de asistencia jurídica estaba en un edificio de oficinas anónimo en el centro de la ciudad. El tipo de lugar por el que pasas 1000 veces sin fijarte. La sala de espera era pequeña, con sillas de plástico y carteles en la pared con información sobre derechos y recursos. Me sentía fuera de lugar, como un impostor. A mi lado, una mujer joven con un bebé en brazos miraba al vacío. En la otra esquina, un hombre mayor leía un folleto con las manos temblorosas. Todos estábamos allí por razones diferentes, pero compartíamos la misma atmósfera de crisis silenciosa. Cuando dijeron mi nombre, me levanté con las piernas entumecidas. Me hicieron pasar a un despacho pequeño y funcional. Detrás de un escritorio lleno de papeles, me esperaba una mujer de unos 50 años, con gafas de lectura y una mirada directa y seria. Siéntese, por favor, señor Amadeo. Soy la licenciada Ramos. Su hermana me ha llamado esta mañana. Asentí, sentándome en la silla frente a ella. Gracias por recibirme. Yo, no sé muy bien por dónde empezar. Empiece por el principio, dijo con calma. Y lo hice. Con la voz entrecortada al principio, y luego con más fluidez, le conté todo. Le hablé de Bárbara, de su control, de la humillación sutil, de la carpeta en el portátil. Saqué mi teléfono y le enseñé las capturas de pantalla de los mensajes de Bárbara. Ella escuchaba sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, me sentía vacío y expuesto. Me encogí en la silla, esperando el juicio. Me siento un estúpido, confesé, más para mí que para ella. Un cobarde. Se supone que yo debo proteger a mi familia, no huir de ella como un adolescente. ¿Quién va a creerme? Soy yo quien mide casi 2 metros. La licenciada Ramos se quitó las gafas y me miró fijamente. Sus ojos no mostraban lástima, sino una profunda seriedad. Señor Amadeo, quiero que escuche con atención lo que voy a decirle. Huir con su hijo para protegerlo de un ambiente de abuso psicológico no es un acto de cobardía. Es, probablemente, el acto más valiente que ha hecho como padre. Me quedé sin palabras. Y no es estúpido, continuó. Es una víctima. El abuso coercitivo es real, es devastador y no tiene género. La gente piensa que el abuso son gritos y golpes, pero la forma más insidiosa es la que usted describe, el control silencioso, el aislamiento. La demolición sistemática de la autoestima de una persona hasta que duda de su propia realidad. El abuso, señor Amadeo, no se mide en centímetros ni en kilos. Se mide en poder. Y por lo que me cuenta, su esposa tenía todo el poder. Nuestro trabajo, ahora, es demostrarle eso a un juez. Y créame, lo haremos. Por segunda vez en 24 horas, sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran de validación. Alguien, una profesional, una extraña,
había puesto nombre a mi infierno. No estaba loco. No era débil. Era una víctima. Y por primera vez, sentí una pequeña chispa de esperanza. La esperanza de que, quizás, podría haber una salida. La citación del juzgado llegó 2 días después. Fue más rápido de lo que esperaba. Bárbara, fiel a su estilo eficiente y despiadado, había movido ficha. Había solicitado una audiencia de emergencia para la custodia de Fabián, alegando abandono del hogar y posible inestabilidad mental por mi parte. La licenciada Ramos me llamó en cuanto recibió la notificación. Tranquilo, Amadeo. Lo esperábamos. Está intentando tomar el control de la narrativa desde el principio. Quiere pintarte como el villano antes de que puedas defenderte. Pero no va a funcionar. El día de la audiencia, sentí que el estómago se me había convertido en un nudo de hielo. Rocío insistió en acompañarme. Fabián se quedó con una vecina de confianza de mi hermana. Al entrar en el edificio del juzgado, un lugar frío, impersonal, con olor a papel viejo y a desinfectante, sentí que me faltaba el aire. Y entonces la vi. Bárbara ya estaba dentro de la sala, sentada junto a un abogado con un traje tan caro como mi coche. Estaba vestida con un traje de chaqueta de un color gris sobrio, el pelo perfectamente recogido, el maquillaje discreto. Parecía la viva imagen de la preocupación y la decencia. A su lado, en el primer banco, estaba su madre, Jimena, que me lanzó una mirada que podría haber congelado el fuego. Cuando nuestros ojos se cruzaron, Bárbara no me miró con odio. Me miró con una tristeza fingida, una expresión que parecía decir, mira lo que me has obligado a hacer. Era una actriz consumada. La licenciada Ramos me puso una mano en el brazo. Respira hondo. No la mires. Ella está actuando. Tú y yo estamos aquí para contar la verdad. La sesión comenzó. El abogado de Bárbara habló primero. Pintó un cuadro desolador, un padre devoto y una madre trabajadora, cuya vida se había visto destrozada por el comportamiento errático e impulsivo de su marido. Habló de la angustia de Fabián al ser arrancado de su hogar. Habló de mi falta de empleo estable, refiriéndose a mi trabajo como chef como si fuera un simple hobby. Cuando llegó nuestro turno, la licenciada Ramos fue metódica. Presentó las capturas de pantalla de los mensajes amenazantes. Explicó la naturaleza del descubrimiento en el portátil, solicitando una orden para que el dispositivo fuera analizado por un perito informático. Y entonces, me llamó a declarar. Caminé hacia el estrado con las piernas temblando. El juez, un hombre de rostro impasible, me indicó que hablara. Tragué saliva y empecé, dirigiendo mis palabras solo a él. Su señoría, es cierto que me fui de casa. Pero no la abandoné. La evacué. El abogado de Bárbara se levantó para protestar, pero el juez le hizo un gesto para que se sentara. Mi esposa, la señora Bárbara, es una mujer brillante y exitosa, continué, mi voz ganando un poco de fuerza. Ella dice que soy un buen cocinero. Y es verdad. Mi pasión es crear, alimentar, dar alegría a través de la comida. Pero en nuestra casa, esa pasión se convirtió en una herramienta de control. Yo solo podía cocinar los platos que ella aprobaba, para la gente que ella invitaba, con el dinero que ella me asignaba. Mi vida entera, su señoría, se convirtió en un menú diseñado por ella. No me fui por un capricho. Me escapé cuando descubrí hasta qué punto llegaba ese control. Cuando me di cuenta de que mi hijo, Fabián, estaba creciendo en un hogar donde el amor se confundía con la posesión y el respeto con la obediencia. Me di cuenta de que él era el siguiente plato en su menú de control. Y no podía permitirlo. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Miré al juez. Su rostro seguía siendo ilegible. Por un momento, pensé que no me había creído. Que la imagen de mujer de negocios respetable de Bárbara había ganado. El juez carraspeó. Considerando las pruebas presentadas y el testimonio, esta corte decreta la custodia temporal del menor, Fabián, a favor de su padre, el señor Amadeo. Se establece un régimen de visitas supervisadas para la madre, la señora Bárbara, hasta la próxima audiencia.
Se ordena la entrega del ordenador portátil mencionado para su análisis pericial. Sentí que el aire volvía a mis pulmones de golpe. Miré a Bárbara. Por una fracción de segundo, solo una, su máscara de tristeza se resquebrajó. Vi en sus ojos un destello de furia pura, fría y asesina. Y en ese instante, supe que había ganado la primera batalla, pero que la guerra, la verdadera guerra, acababa de empezar. La primera visita supervisada se programó para el sábado siguiente en un centro familiar neutral. Era una habitación pequeña, pintada de un amarillo pálido que intentaba ser alegre pero resultaba deprimente. Había juguetes de plástico esparcidos por el suelo y una trabajadora social sentada discretamente en una esquina, tomando notas. Fabián se aferraba a mi pierna. Papá, no quiero. Tranquilo, campeón. Solo será un ratito. Yo estaré esperando justo detrás de esa puerta, le susurré, señalando la salida. No tienes que hacer nada que no quieras. Él asintió, pero no soltó mi pantalón. Bárbara llegó puntual, vestida como si fuera a una reunión de negocios, no a ver a su hijo. Entró con una sonrisa radiante y los brazos abiertos. Fabián, mi vida. Te he echado tanto de menos. Le tendió un regalo envuelto en papel brillante, la última videoconsola del mercado. Fabián miró el regalo, luego a mí, y no se movió. La sonrisa de Bárbara vaciló por un instante. ¿No le vas a dar un beso a mamá? Fabián negó con la cabeza, todavía escondido detrás de mí. Durante los siguientes 45 minutos, presencié un espectáculo desolador. Bárbara intentó todas las tácticas de su arsenal, le prometió un viaje a Disneylandia, le recordó las vacaciones en la playa, intentó hacerle cosquillas. Pero Fabián se mantuvo distante, jugando en silencio con un par de bloques de madera, respondiendo a sus preguntas con monosílabos. La trabajadora social no paraba de escribir. Cuando el tiempo terminó, Fabián corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Bárbara se quedó de pie en medio de la habitación, con la caja de la videoconsola en las manos, y su rostro era una máscara de frustración contenida. 2 días después, la licenciada Ramos me llamó. Amadeo, tienes que ver esto. El abogado de Bárbara me ha enviado un correo. Me reenvió el email. No era un documento legal. Era un mensaje personal de Bárbara, adjunto en el correo de su abogado, una forma astuta de violar la orden de no contacto directo. Empezaba así: Amadeo, espero que estés satisfecho. Has puesto a nuestro hijo en mi contra. Esa mujer, tu hermana, te ha envenenado la mente. Fabián necesita normalidad, necesita a su madre, necesita su hogar. Lo que le estás haciendo es cruel. Disfruta tu pequeña victoria en el juzgado. Pero que te quede una cosa clara. En mi mundo, y en el tuyo también, el plato principal siempre se sirve al final. Y yo siempre termino lo que empiezo. Bárbara. Sentí un escalofrío. No era una disculpa. No era un intento de reconciliación. Era una declaración de guerra. Esto es bueno para nosotros, Amadeo, me dijo la licenciada Ramos por teléfono. Es una prueba más de su carácter controlador y vengativo. Acaba de servirnos en bandeja la prueba de que no le importa el bienestar de Fabián, solo le importa ganar. Y la vamos a usar. Guardé el correo. El postre amargo que Bárbara me había servido se convertiría en el ingrediente principal de su propia derrota. La audiencia final se celebró un mes después. Un mes que pareció un año. Un mes de informes periciales, evaluaciones psicológicas y declaraciones juradas. El informe del perito informático fue demoledor, confirmó la existencia de las grabaciones, las hojas de cálculo y el perfil psicológico en el portátil de Bárbara. El psicólogo infantil, designado por el tribunal, describió a Fabián como un niño con signos de estrés emocional asociados a un entorno familiar altamente controlador. Entré en la sala del juzgado sintiéndome diferente. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba mezclado con algo más, determinación. Ya no era la víctima temblorosa de la primera audiencia. Era un padre que luchaba por el futuro de su hijo. Bárbara y su abogado intentaron una nueva estrategia. Ya no era la madre doliente.
Ahora era la mujer poderosa y agraviada. Su abogado argumentó que las grabaciones eran simplemente la forma meticulosa de una esposa preocupada por la inestabilidad de su marido. Que yo estaba intentando usar su éxito y su riqueza en su contra, en un acto de venganza de un hombre resentido. Cuando llegó mi turno para la declaración final, me levanté y miré al juez. Ya no veía un rostro impasible, sino a un hombre que había estado escuchando, que había estado uniendo las piezas del puzzle. Su señoría, empecé, con la voz firme. El abogado de mi esposa dice que busco venganza. No es cierto. No busco venganza. Busco paz. Durante años, viví en una casa donde cada plato que cocinaba, cada céntimo que gastaba, cada palabra que decía, era juzgado y archivado. Durante años, creí que mi valor como hombre y como profesional dependía de la aprobación de mi esposa. Me equivoqué. Hoy sé que mi valor está en mis manos, en mi capacidad de crear algo bueno y honesto de la nada. Y sobre todo, su señoría, mi valor reside en mi capacidad de proteger a mi hijo. No pido a esta corte que castigue a la señora Bárbara. Pido que proteja a Fabián. Pido que nos dé la oportunidad de tener una vida donde la comida se comparta con alegría, no con ansiedad. Un hogar donde mi hijo no tenga que analizar cada una de sus palabras por miedo a la desaprobación. Un lugar donde no se sirva la amargura de postre. Gracias. Me senté. El silencio se prolongó durante un largo minuto. El juez se ajustó las gafas y miró sus notas. Luego, levantó la vista y su mirada se posó primero en Bárbara y luego en mí. Esta corte ha revisado todas las pruebas y testimonios, dijo con voz grave. Es evidente que el entorno del hogar matrimonial se había convertido en un ambiente perjudicial para el sano desarrollo emocional del menor. La confianza, pilar fundamental de cualquier familia, fue sistemáticamente erosionada por actos de vigilancia y control inaceptables. Por lo tanto, se concede la custodia total y permanente del menor, Fabián, a su padre, el señor Amadeo. Se establece un régimen de visitas terapéuticas para la madre, la señora Bárbara, condicionado a que complete un programa de terapia de gestión de la ira y control parental. La orden de alejamiento se mantiene en vigor. Se levanta la sesión. El martillo golpeó la madera. El sonido retumbó en la sala como un trueno. Miré a Bárbara. Su rostro era una máscara de incredulidad y rabia contenida. Había perdido. La emperatriz había sido destronada. No sentí alegría, ni triunfo. Solo una inmensa, abrumadora y bendita sensación de paz. Se había acabado. Realmente se había acabado. Han pasado 6 meses. Fabián y yo vivimos en un pequeño apartamento de alquiler en el barrio de Rocío. Es luminoso, un poco ruidoso, y la cocina es 10 veces más pequeña que la de la otra casa. Pero es nuestra. Es mi cocina. Esta tarde, el sol de la tarde entra por la ventana, pintando rayas doradas en el suelo de la cocina. Fabián está subido a un taburete a mi lado, con las manos llenas de harina. Estamos haciendo arepas, algo sencillo, algo nuestro. Él intenta darles forma redonda, pero le salen una especie de estrellas deformes. Nos reímos a carcajadas cuando se le cae un poco de masa en la nariz. No hay menús planificados. No hay presupuestos. No hay miradas de juicio. Solo el sonido de nuestras risas, el olor del maíz cocinándose en la plancha y la sensación de la masa tibia en nuestras manos. Mi B de cuchillos profesionales descansa en un soporte de madera en la encimera. Brillan bajo el sol. Ya no son solo herramientas de un chef, son los símbolos de mi oficio recuperado, de mi identidad reconstruida. Fabián me pasa una de sus arepas estrella con una sonrisa orgullosa. Le doy un mordisco. Está un poco quemada por un lado y cruda por el otro. Es, sin duda, la cosa más deliciosa que he probado en toda mi vida. Miro a mi hijo, con la cara manchada de harina y los ojos brillantes de alegría, y por primera vez en años, siento un sabor puro en mi boca, un sabor que no se puede describir en ninguna receta. Es el sabor de la libertad. Y es exquisito.